안녕하십니까. Hello, everyone. Buenos días, 너무 아름다운 시간들입니다. son tiempos muy hermosos. 나는 왜 그렇게 노래를 잘 못 부르지? No sé por qué no podré cantar bien. 박방호 목사님이 영은 참 잘하는데 El pastor Pakpangon Joseph 노래 habla muy bien el inglés, pero no sabe cantar. 정입니다. Somos compañeros. 제가 서울에서 한 번은 북악 스카이웨이라고 있는데 Una vez yo estaba en Seúl, existió un camino llamado Pugak Skyway. 그게 상당히 높은 Estaba con mi esposa yendo en coche. Era un camino montañoso. 그때 갑자기 눈이 왔어요. En ese momento, de repente comenzó a nevar 갑자기 미끄러졌는데 y de repente el camino era resbaloso. 어떻게 할 수가 없었어요. No sabíamos qué hacer. 거기 한 예배당이 있는데 En ese lugar había una iglesia. 예배당 마당에 제가 차를 딱 몰고 들어갔어요. Entré a la iglesia conduciendo el coche. 교회 목사님이 나오시더니 Saliendo el pastor de esa iglesia 아 들어오시라고 dijo, venga, entre. 저 뭐야 눈이 오늘 좀 쉬었다 가라고. Está nevando, descanse un poco. 그 목사님 집에 저희 부부와 그 목사님 내외하고 같이 점심을 먹었어요. Por eso entramos en la casa del pastor, mi matrimonio y el matrimonio del pastor nos sentamos para almorzar juntos. Era un pastor que había venido de Corea del Norte. Los coreanos les gusta mucho el kimchi. 밥을 했어요. Él hizo arroz con kimchi. 여러분들 미국 사람들은 김치밥 이해를 도저히 못 해요. Ustedes quizás no entenderán el arroz con kimchi. Las 한국 personas 사람들은 이해할 수 없는 음식을 잘 de 먹어요. Corea, los coreanos comen bien cosas que otros no pueden entender. En el arroz con kimchi se le agrega una salsa y se lo mezcla y es muy delicioso. 그 목사님하고 이런저런 이야기를 하다가 Estaba conversando con el pastor de una y otras cosas y él dijo que había estado en la prisión de Daegu como capellán. ¿De verdad? 남인한이라고 아세요? ¿Usted conoce a Naminam? 잘한다고. Sí lo conozco bien. 남인한 씨 누구였냐면은 Él, ¿quién era? 교도소에 보검진으로 갔다가 Cuando yo fui a predicar en la prisión de Daegu, 사형수예요. fue condenado a muerte. 사형수인데 Es un condenado a muerte que 그분이 이제 그 교도 no sabe cuándo va a morir. 살인하고 사형수로 돌은 뒤에 Luego de matar dentro de la prisión a una persona, 이게 자기 집 면회 자기 면허 사람들이 많이 있었는데 habían entrado muchas personas 어머니도 오시고 que querían visitarlo, 왔습니다. lo visitaban, 뭔가 사형수와 자기를 대하는 태도 옛날로 눈치가 좀 달랐어요. sus familiares también, pero algo cambió en la actitud de ese 그러다 이제 이 hombre 사람이 condenado a muerte. 이제 막 그 굉장히 마음에 갈등을 많이 일으킵니다. Ese día, esta persona tenía mucho conflicto en su corazón. Estaba solo en una celda aislada. Cuando las personas están en las celdas aisladas, no tienen intercambio y su corazón comienza a cambiar de manera muy extraña. ¿Por qué no me matan ya? Mátenme rápido. 근데 어느 날 거기에 종이 하나 날라 들어왔는데 Un día llegó un volante, un papel, 뭐 예수님에 관한 전도한 종이 un volante de papel que hablaba sobre Jesús. 구겼는데 ¿Qué Jesús ni qué Jesús? Lo arrugó 이거나 읽어보자. y dijo, estoy aburrido, al menos voy a leer esto. Y comenzó a leer el volante. 몇 번을 읽었는데 Lo leyó varias veces, 아무 이해도 할 수 없었어요. pero no lo entendía. 종이가 다 날도록 그 읽었어요. Leyó el volante hasta quedar gastado el volante. 부탁해가지고 Pidió a algunos de los guardias 한권 가지고 que le trajese una Biblia. 성경 읽어 내려가다가 Y así comenzó a leer. ¿Y qué encontró? 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 강도가 있었는데 Cuando Jesús estaba por morir en la cruz, había un malhechor y al malhechor le dijo, mañana estarás conmigo en el paraíso. Y en esa parte se emocionó. ¿Cómo Jesús pudo decirle al malhechor que iba a estar junto a él? Y así nos contactamos con él. Y 안에서 이 사람 마음에 변화가
y le anunciamos el Evangelio y recibió el perdón de los pecados y cambió dentro de su corazón. Lo que puedo agradecer a Jesús es que Jesucristo ha cambiado a muchas personas, presos, drogadictos, condenados a muerte. El corazón de distintas personas he visto cambiar. Encontrándome con ese hombre, compartiendo, recibió el perdón de los pecados y yo ingresé al servicio militar. Un día me llegó una pequeña carta. Estaba escrito: nuestro hermano Naminam fue a los brazos del Señor. Ese hombre fue al Señor. No podía tener ninguna noticia acerca de él, pero yendo por el camino de Black Skyway, nevó mucho y como era resbaloso, entramos y nosotros no podíamos más continuar y entramos a un patio y el pastor de esta iglesia dijo de que era capellán de la prisión de Daegu y le pregunté si conocía a Naminam. Y decía: yo lo conozco muy bien. Escuché que recibió la pena de muerte. Sí, yo estaba junto a él ese día. Antes de recibir la ejecución, estaba el fiscal que dirigía la condena. Y también los guardias que ayudaban al desarrollo de la ejecución. Y comenzó, le preguntaron el nombre, la fecha de nacimiento, lugar de origen. Y cuando era comprobado que era él, comienzan a leer la sentencia. Y según esa ley se dirige la pena de muerte. Por último, como en cualquier lugar de ejecución, le dicen si tienen algo que decir. En ese sitio de suplicio, hazlo. Ahora, señor Nam, ¿tiene algo que decir? Sí, tengo algo que decir. Y hazlo, quíteme lo que cubre mi rostro. Así le quitaron lo que cubría su rostro. Lo que dijo fue: ustedes, cuando piensan, me verán como miserable, porque no muero por mí, sino que muero antes por la ejecución. Pero yo veo que ustedes me dan pena, porque ustedes, ¿acaso no mueren? Ustedes también seguramente morirán. La ley de Corea del Sur no me perdonó, por eso recibo la pena de muerte. Pero la ley del reino de Dios me perdonó, por eso soy limpio. Por la ley de Corea, ustedes no son pecadores. Yo soy pecador ante la ley de Corea del Sur. Pero en la ley del reino de los cielos, mediante Jesucristo, mis pecados fueron lavados como la nieve. A mí ustedes me dan pena. Por último, dice que él cantó: si Jesús es quien me guía, no podré temer más. Cantó esa alabanza y se presentó delante del Señor. ¿Qué dijo el oficial que llevó adelante esa ejecución? Derramando lágrimas,
Dijo que es una pena que en la República de Corea del Sur no haya ley que salve a esta clase de personas. Este hombre es preso, sentenciado a muerte. Es cierto que es condenado a muerte. El gobierno coreano es el único que puede salvar a esta clase de personas. Dijo que daba mucha tristeza. Si bien es cierto que la pena de muerte es por la ley y según esa ley se dictamina si debe recibir la pena de muerte o no. Según la ley, depende si es que debe de morir o no. Si nosotros vemos en San Juan capítulo 8, aparece la historia acerca de la mujer adúltera. Yo leyendo el pasaje sobre esta mujer, aquí comenzó IYF. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, era arrastrada para apedrearla. En la ley de los judíos, una mujer, si una mujer es descubierta adulterando con otro hombre, hay una ley que dice que hay que apedrearla. Esa mujer arrastrada por la ley se estaba dirigiendo por un valle. La mujer cuando cometió adulterio, ella siendo arrastrada hacia la muerte no había manera de librarse de esa ley. Esta mujer continuamente estaba siendo arrastrada. En ese momento un hombre dijo: no apedreemos a esta mujer, llevémosla ante Jesús para ver qué dice Jesús. Jesús dijo que amaba a los pecadores. ¿Dirá que apedreemos o no? Entonces vamos a averiguarlo. Jesús ama a los pecadores. Si dice que la apedreemos, será mentira decir que Él ama a los pecadores. Si dice que no la apedreemos, es pecado de la mujer y esto es muy bueno para atacar, para probar a Jesús. Por eso llevaron a esa mujer delante de Jesús. Llevándola delante de Jesús, dijeron: Jesús, ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley dice que hay que apedrear tales mujeres. Jesús, ¿tú pues qué dices? Jesucristo no dijo nada y inclinándose comenzó a escribir sobre la tierra. En la Biblia no dice lo que ha escrito. En la Biblia dice que escribió con su dedo. Luego se levantó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las personas se sorprendieron. Ellos pensaban de que arrojen la piedra o no arrojen la piedra. Así pensaban que iba a decir, pero arrojar la piedra aquel que no tiene pecado. Escuchando eso, las personas comenzaron a pensar: yo realmente no tengo pecado. No hay nadie que no tenga pecado. Uno a otro comenzaron a dejar las piedras y todos se fueron. Luego quedaron Jesús y la mujer. Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No hay ninguno, Señor. Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta historia termina así. No hay otra historia después de ella. Yo, una vez leyendo la Biblia,
La Biblia es un libro muy precioso. Hay partes de la Biblia que están conectadas. Esta mujer fue atrapada en medio del adulterio. Y si no existiera la ley que dice que se debe apedrear a las mujeres que fueron atrapadas en medio del adulterio, no se puede hacer nada con esta mujer. En la ley dice que en toda la ley que dice no adulterarás, si es atrapado por medio del adulterio, entonces no puede menos que ser apedreada y morir. Pero ¿por qué Jesucristo habrá dicho ni yo te condeno? Simplemente pasaba pensando eso. Pero leyendo la Biblia me sorprendí. Porque leí Jeremías capítulo 31, versículo 31 y me asusté. Vamos a buscar Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Ya buscaron? Voy a leer. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dios dijo, 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Después que dice, en el versículo 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice que hizo pacto cuando tomó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? Está explicando claramente en Éxodo. En Éxodo dice, habla al pueblo de Israel. He establecido una ley. Si ustedes guardan, serán entonces benditos. Si no lo guardan, entonces, si no lo cumplen, recibirán maldición. Así habló Dios. Aquí, ¿qué es lo que dijo el pueblo de Israel? Dijeron, Éxodo capítulo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora desde el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Dice que si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces ustedes serán mi pueblo y vosotros seréis un reino de sacerdote y gente santa.
Y en el versículo 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Esto aparece más detalladamente en Deuteronomio capítulo 28. Dios permitiéndonos, dándonos los 10 mandamientos. Vosotros guardaréis estos y recibirán el perdón de los pecados y recibirán bendición, pero si no lo guardaren, dijo que recibirían maldición. Entonces, ¿qué dijeron el pueblo? Prometieron cumplir todo. Sí, vamos a cumplir. Por eso a esto se le llama pacto. En realidad se habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron dados por Dios simplemente, sino que dijo que si cumplen todo, recibirán bendición. Si no pueden cumplir todo, recibirán maldición. Como ha prometido, es un pacto. Dios dijo al pueblo de Israel que si guardaren todo, recibirán bendición, y si no lo guardaren, si no lo cumplían, recibirían maldición. Pero ni siquiera una persona del pueblo de Israel pudo guardarlo. Incumplieron en todo. Por eso, según la promesa de Dios, recibieron maldición, porque era una promesa entre el pueblo de Israel y Dios. Dios no podía menos que enviar maldición. No podía menos que enviar destrucción. Cuando Dios estableció esta ley, era una promesa. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel no cumplió, debía recibir maldición. Dios debía maldecir y destruir al pueblo de Israel. Y si destruye a todo el pueblo de Dios, ¿qué provecho será para Dios? Ahora Dios debía maldecir al pueblo de Israel. En la promesa de Dios, si es la promesa de Dios y no recibe la maldición, imaginen ¿qué sería? Por eso, en Jeremías capítulo 31, versículo 31, ¿qué es lo que dijo? He aquí que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué establece un nuevo pacto? Porque con la primera ley establecida, dio su promesa. Si guardar esta promesa, recibirás bendición. Pero si no lo guardares, no puedes menos que recibir la maldición y destrucción. Al principio nosotros hablamos acerca del hombre llamado Naminam. Era una persona condenada a muerte. Pero él, antes de morir creyendo en Jesús, recibió el perdón de pecados. El fiscal dijo, es cierto que esta persona cometió pecado, pero esta persona cambió mediante Jesús a una persona que no puede dañar a otro. Ese fiscal dice que lloró derramando lágrimas y decía, debemos salvar a personas como él. Pero en la ley de la República de Corea, si comete pecado, hay una ley
ley para la pena de muerte, 죽어야 하는데 pero recibiendo la sentencia de muerte, And then he believed in Jesus. 마음의 변화를 받아서 He received change in his ya heart. 이제 남을 해롭게 한 사람이 아니라 And he is no longer a person to hurt others. 남에게 유익을 줄 사람인데 es una persona que creyó en Jesús, recibiendo el cambio en su corazón. No es una persona que puede dañar a otro, 법은 있는데 Because we have the laws to kill. es una persona que beneficia a otro. But we don't have the laws to save. 정말 슬픈 일이다. How sad this Pero es is. muy triste 너무 슬퍼하면 la razón por la que no podemos salvar a esta clase de personas. And he went Porque on no with the hay ley execution. hay ley para matar, pero no hay una ley para hacerlo And even though he was vivir, a person, a good person, 살릴 법이 없기 때문에 there was no law ya to que save no hay him. una ley para He poder could not be saved. darle, para poder hacerlo 죄를 vivir. 이제 죽이는 법이 There's 있지만 the laws to kill if you have sinned. 죽은 사람 변화가 됐을 때 Cuando una persona recibe el cambio, 사형을 받은 사람이 aquella persona que llega a ser sentenciado, When his heart has changed, 그런 사람 살리는 법이 없다. en la República de Corea tiene ley para matar luego de cometer pecado, pero no hay ley para salvar a las personas que cometieron pecado. Cuando cambian una persona que es sentenciado a pena de when muerte, we are judged according to the law, 저주를 받아야 합니다. we have to be cursed. 멸망을 받아야 합니다. We have to be destroyed. 자, 여러분, 여기 이제 하나님 새 법을 세우는. And so Dios God is levantó una establishing a nueva new ley. law. 여러분, 아주 중요한 것은 Lo importante es, 우리는 모두 다 죄를 범했습니다. All of todos us nosotros have hemos sinned. incumplido. 법으로 말미암아 우리는 A 멸망을 través 받아야 de la 할 ley, 수밖에 없습니다. nosotros no podemos menos que recibir la destrucción. 여기 앉아 있는 어느 누구도 No matter Cualquiera who it is que sitting esté here, sentado aquí 율법을 어겼습니다. ha infringido la 율법을 ley. 지킨 사람 한 사람도 No hay nadie que pueda cumplir la ley. 그 법에 따라 Según la ley, 여러분 멸망을 받아야 하고 deben recibir la destrucción, 저주를 받아야 deben recibir la maldición. 근데 여러분 대한민국에는 Pero en la República de Corea, 그런 사람을 죄를 짓고 사형 언도를 받은 사람이 un hombre que ha pecado y recibió la condena de muerte, 돌이킨다고 해서 por más que se arrepienta, 다시 살려줄 법이 없기 때문에 haga bien más que otros, 다면 그 사람은 That's why that man, 사형 Naminam, 언도를 se haya 받았지만 convertido en hombre que cree en 정말 Jesús, 마음을 돌이키고 and even though his heart really turned around, 누구보다 선한 se haya 사람이 convertido en un hombre que 예수를 믿는 사람이 됐고 agradece al Señor 정말 주님을 감사하는 사람이 and 됐지만 he became a person who thanked the Lord, y que ama al Señor, 사람을 살릴 만한 법이 pero no hay ley que salve a ese hombre. 그는 죽어야 돼. that's why he Por had eso to él debía die. de morir. 안 그랬더라면 If not so, 살아 있었더라면 Si él no hubiese muerto, si no hubiese sido we así, would bring someone here, si bring él him today, he estuviese could speak. vivo, 내가 이야기보다 훨씬 더 은혜로웠을 It would have been a lot él more estaría graceful than me aquí talking about him. 한나의 대한민국은 y 그런 사람 살리는 법은 But 없습니다. sadly, there's no law hablaría in Korea to save y somebody like that. recibiríamos mucha gracia. However, Pero en la God, República de Corea, when God made the law, 십계명법을 만들었습니다. He made cuando the Ten Dios hizo la Commandments. ley, 이걸 지키면 복을 받는 hizo los If you keep mandamientos. this, you are blessed. 그러나 지키지 Si 못하면 cumples 저주를 esto, 받는다고 tendrás bendición. Si no cumples, recibirás 법을 maldición. 만들었습니다. Así creó la ley. 근데 여러분 이 지구에 있는 모든 사람 다 율법을 어겼어요. Pero, señores, todas las personas que están en este planeta han infringido la ley. ¿Hay alguien que 그 법을 ha 따라하면은 cumplido la ley? No. 나도 멸망을 당해야 Según esa ley, yo también debo recibir la destrucción. El pastor Joseph debe recibir la destrucción. And the pastor over there has to be cursed. 다 멸망을 Todos 받을 no 수밖에. podemos menos que recibir la destrucción. 그래서 하나님이 뭐라고 생각하냐면 Por eso que pensó Dios, 하나님 만든 이 인간이 멸망받는 걸 불쌍히 여기 God teniendo felt sorry for a man who misericordia was to be del hombre destroyed. que recibió destrucción, creado por Dios, para salvarlo, 세운다고 예레미야 31장 31절. dijo que establecería un nuevo pacto que aparece en Jeremías capítulo 31, And here it says, the days come, que saith dice the aquí, Lord. 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리. he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 이 언약은 32, no como el 내 pacto, 그들의 열조의 손을 잡고 애굽에서 인도한 날 세운 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 이스라엘 백성들의 손을 잡고 When God took the porque Israelites ellos by the hand, invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová.
애굽에는 이집트에는 나일 강이 In 있습니다. Egypt, they have the Señores, en Nile Egipto River. se encuentra el río Nilo. 아프리카 아래에서부터 이제 지중해는 막 흘러오는데 And so En el río Nile River, Nilo it flows from fluye Africa into the debajo de Mediterranean Sea. África hacia el mar Mediterráneo. And inside of the Nile River, Dentro del río Nilo 태척토라서 나무 잎썩은 hay- 이거 풀잎썩은 그런 것들이 흙에 쌓여 있어요. and hay so muchas there's the hojas sedimentary soil. It's africanas. soil mixed with leaves and grass and y los such. sedimentos, 그래서 그냥 모래보다 조금 가볍기 때문에 And so y the sedimentary estas soil is lighter hierbas than se sand. encuentran 모래는 amontonadas 그냥 넣으면 그냥 en la 가라앉아 arena. 버리는데 When the sand is in the river, it just Como falls to the son bottom. 그 태척도는 좀 더 많이 더 내려오고 있어요. más But the sedimentary livianas soil flows further down. 그 나일강 que la arena, si se arroja, And then it flows down the Nile River, 태척토가 거의 쌓여버렸어요. and the sedimentary Y soil begins to pile on. 그 점점 많이 쌓여서 se And it piles sedimenta, on more and pero more and desciende more. 강이 막힙니다. un poco más y 그럼 más, 강이 더 흐를 수 없으니까 y And the el block río, cannot- the river cannot flow any longer. 옆으로 como ya no 강이 puede 또 흐르기 fluir 시작하고 más River por begins esa to branch out dirección, to the side 또 옆으로 흐르고 and branch out to another side. 그 다른 강들은 위에서 가지가 많다 하나로 합쳐지는데 And El so río other Nilo rivers, the desciende ahí y branches se gather and they acumula. become one. 나일강은 Cada vez que se acumula más queda obstruido el río. Y como el río no puede fluir, comienza a fluir hacia el costado y fluye hacia el otro lado. Hay otros ríos que descienden de arriba hacia abajo y se reúnen como, pero 그 el 델타 지역에는 굉장히 비옥하고 농사가 잘 y esa parte se lo llama delta. Esa región del delta es muy fértil y se cultiva muy bien. Y esa región de delta hay un lugar llamado Goshen. 이스라엘 백성들이 애굽에 들어올 때 Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, 애굽의 총리가 되고 cuando Moisés era gobernador de Egipto, 그 기근에 서득이다 이스라엘 백성들이 이제 뭐 요셉 만나 애굽에 들어왔을 때 y cuando encontró con José y entró a Egipto, 그 당시에 총리였기 때문에 y como en ese momento José era gobernador, 이집트의 가장 기름진 땅에 salgue aquí. Él permitió habitar en la tierra más fértil, en la tierra de abundancia. Hay una tierra de la región de Delta llamado Gosen. Ahí el pueblo de Israel vivía. Era tierra muy fértil. Vivieron 430 años. Saliendo ellos de ahí, cruzando una colina, pasaron a la península de Sinaí. En la península de Sinaí hay un monte llamado Sinaí. Cuando fueron para Sinaí, Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Le dio los 10 mandamientos. Esa ley que le dio a ellos al salir de Egipto era un mandamiento tal que si uno pecaba recibía maldición. En la ley no había en la ley no había una ley que dijera que si uno comete pecado, pero si uno se da cuenta y se arrepiente, vive. No hay. En la ley no hay eso. En la ley no hay misericordia, no hay perdón. Si uno comete pecado, recibe destrucción y la maldición. En ninguna parte de la ley hay misericordia o gracia. Por eso todos no pueden menos que recibir la maldición. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, salieron 603.550 personas. Pero ellos... Pero ese es el número cuando ellos salieron de Egipto, 603.550. Cuando ellos entraron a Canaán,
그들이 이집트에 들어가 430년 만에 Cuando ellos salieron de Egipto después de 430 años, 그럴 때 70명이 들어가서 entrando 70 hombres 430년 동안에 durante 430 años, 60만 3,550명이 됐어요. se convirtieron en 603.550. 430년 지난 뒤에 60만 3,550명인데 Cuando ellos salieron de Egipto eran 603.550 personas, pero cuando ellos entraron a Canaán, después de 40 años, 현저히 줄었습니다. la población disminuyó notablemente. 숫자로 계산한다면 Si lo calculamos en número, 숫자에 많이 발달해야 한 40년 동안에 porque en 40 años sí se habían desarrollado tanto. 법 아래 있는 동안에 while they lived under the law. ¿Por qué? Mientras que estaban bajo la ley, You draw wood during the Sabbath, you get killed for that. 원망하다 불뱀에 물려 죽고 consiguiendo leña en el día de reposo, moría apedrado. Quejándose, picado por la serpiente ardiente, morían. Continuamente There's no mercy in the law. 자비가 없습니다. There's no recibiendo kindness. maldición, maldición y morían. En la Biblia, 하는 법만 있지. If you commit sins, en you're la cursed and ley, killed, cursed no and hay killed. That's all it misericordia, no hay has. piedad. 인자를 베풀어 자비를 베풀어 긍휼을 베풀어 그런 말이에요. Si comete pecado, recibe destrucción. Y si comete pecado, lo destruye. Si comete pecado, solo hay ley que mata. No hay ley que conceda benevolencia. 저주를 받아 죽을 수밖에 없었어요. They could Todos only no be podían cursed menos and que be put to morir. death. 하나님이 이스라엘을 사랑하셨습니다. Dios amó a Israel. 그들이 죄를 지었지만 Aunque ellos cometieron pecado, 악을 행했지만 aunque ellos hicieron maldad, 그들 다시 살리고 싶었습니다. He wanted to quería revive nuevamente them. salvarlos. 살리려면 그냥 살려야 하는 게 아니라 Para salvarlos no simple podía 그들이 살릴 만한 조건을 갖춘 법이 필요해요. They needed No a podía law salvarlo that could be a simplemente, condition that is sino able to save necesitaba them. una ley que tuviera la condición para salvarlo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? 혹시 이해 안 되는 분 계십니까? Does anybody not understand? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? 잘 이해가시죠? You ¿Me understand, entendieron bien? 그냥 이야기 계속해도 되겠습니까? May I continue? ¿Puedo continuar? 자, 예레미야 31장 32절에 Bueno, entonces veamos Jeremías capítulo 31, versículo. 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우라 31절에 얘기했고 In verse 31, behold, the days come, Nosotros the Lord hemos hablado saith the el Lord, versículo that I'll make a new 31 covenant with the house of Israel and with the house of Judah. 그 다음에 acerca del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y Judá. Y en el versículo siguiente, 나 32, 여호와가 말하노라 이 언약은 내가 그들의 열주의 손잡고 애굽 땅에 인도하여 내던 날 생각하지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들 내 언약을 파하였으니 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 하나님 맹세한 그 첫 언약 율법은 Señores, el primer pacto que juraron delante de Dios, 우리를 사형을 지어 멸망시키는 법입니다. ese pacto es la ley que nos condena a muerte, que nos destruye. 새 언약을 세워야 하냐? Pero ¿por qué debe establecerse el nuevo pacto? 그들의 열조를 손잡고 나올 때 내가 그들의 남편이 되었지만 Tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 그들은 전부 내 언약을 파했기 때문에 pero todos ellos invalidaron mi pacto. 그 율법은 아무리 잘해도 우리를 살리는 법이었고 저주와 멸망을 받을 법밖에 없습니다. Y dice, en la ley no hay ley que nos salve, solo hay ley para darnos destrucción y maldición. 잘 보입니까 저기 성경? Si ven versículo 33, 있습니까? 33절 다 sale algo muy interesante. ¿Se ve bien? Atrás, la Biblia, pueden llegar a leer, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 하나님께서 내가 이스라엘 집에 세울 새 언약은 이러하니 Dice, pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 마음에 두며 그들의 속에 두며
마음에 기록하여. I will put my law Dice, in their este es inward el pacto parts que and haré con la write it in casa their de hearts. Israel. 자, 이제 여기 Daré mi ley en su mente y escribí en su corazón. Aquí hay algo muy interesante. Everyone, Moses, Señores, Moisés, los 돌판에 기록했는데. the tablets of 10 stone, mandamientos, the Ten Commandments was first la written on the primera tablets of ley stone. fue 하나님 escrita 그 법을 다 두라 그러냐면 But God says en la to place that tabla law where? de piedra. 법궤 ¿Qué hizo 안에다 Dios con esa ley? God said to put it Dijo que inside lo the dejara ark dentro and del close arca the de lid. Jehová, que le colocara tapa. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Creando esa ley, escribiendo en la tabla de piedra, se lo colocó dentro del arca de Jehová y cerró con tapa. Pero en mi corazón, cuando tengo corazón lujurioso, cuando Satanás pone corazón lujurioso, se levanta en mi corazón lujurioso. Es difícil que la ley Thou shalt not commit adultery. no adulterarás que está It's hard for dentro. that to overcome your heart. 이해가십니까? Do you understand? 만일에 여기 내 마음에는 pueda vencer 그 법이 없고 mi 그 corazón. 법은 ¿Me hago 법궤 entender? 안에, 돌비의 기록 법궤 안에 있기 때문에 But that law is not in your Si heart, but that law was put into si the en ark mi of the corazón no covenant. hay ley, 법궤 안에는 돌비색에는 On the tablets esa of ley stone que está inside the dentro del arca de covenant, Jehová, 가늠하지 마. it says, dentro "Thou del shalt arca not de commit Jehová adultery, dice, no thou shalt not adulteres, murder, no mates, 그러는데 thou shalt no not seas steal." It says all incrédulo. that. 내 마음에 사탄이 엄나는 마음을 주면 Pero si Satanás en mi corazón pone el corazón 내 마음에 lujurioso, 가까운 게 법입니까? 엄나는 마음입니까? What ¿qué is es lo closer que to your está heart, cerca, the la law or the ley lustful o el heart? corazón lujurioso? 뭐가 가까워요? Which one is closer? ¿Qué está más cerca? 법이 가까워요? 엄나는 마음이 가까워요? ¿La The law ley o el closer or the corazón lustful heart lujurioso? closer? 그렇죠. That's right. ¿Verdad? 자, 여러분 경찰관이 If a police Si el officer oficial 이제 가까이 서 있으면 앞에서 잘 교통 위반 안 하죠. está cerca, entonces uno no comete infracciones de tránsito. 맞아요. ¿Es correcto? 한국 사람들은 the Korean Los coreanos 성격이 굉장히 급해요. tienen un carácter muy acelerado. 도로 속도 위반을 많이 해요. Por eso ellos exceden mucho de velocidad. 한국에는 So in Korea, 고속도로에다가 Por eso en Corea they installed all these cameras. 그래서 빨리 간 손에서 카메라 잡아가지고 벌금을 내라. And then if you hay speed, they catch you and GPS they send you a fine. 근데 한국 que- 내비게이션은 But in the Korean GPS, 그 뭐라고 하냐면은 what it does ¿qué is dice? 카메라에서 조심하세요. it tells ¿Qué you that the dice en camera, be careful. GPS? Dice que cuidado la cámara, cuidado con la velocidad, marca 그걸 todo. 가르쳐 주기 전에 Before they Y teach you antes that, que enseñen eso, I drive como along the freeways, 어느 a 커브길에 menudo 카메라가 있다. and so there is a camera on voy this por turn. la 어느 길에 autopista, 뭐 카메라가 없다. There's muchas no camera on veces this route. 환하게 알아요. And I knew, yo you know all sé en that. qué curva hay cámara And so we go o en fast. qué calle 한국에 제일 hay 그 cámara. 속도가 110km고요. In Korea, the Por highest eso speed limit is 110 kilometers. puedo acelerar. 뭐 100km입니다. La velocidad máxima generalmente es de 100 kilómetros, pero en Corea no hay ningún vehículo que vaya a 100. And if there is one, Si hay uno cada tanto, las personas se incomodan. Generalmente van a 120. Hace poco, unos jóvenes fueron captados por la cámara en el aeropuerto de Incheon yendo a 250 kilómetros. Todos infringen la ley, pero los coreanos saben bien cómo evitar la ley. Por eso, por esa causa, en realidad la cámara no puede captar, pero hoy en día the camera calculates. los policías, calculando Calculates how long it took you from el get from this camino, point to another point, and then they give you a ticket
en este camino, a este camino, calculando cuánto tiempo y fue y regresó, de acuerdo a eso lo atrapa. 그래서 한국 사회 벌금을 많이 내는. Y So Koreans have to pay a lot of a fines. eso 미국 사람들도 이제 미국 se le llama control de trayecto. Aunque hacen ese control de trayecto, otra vez pasa. Por eso los coreanos son de pagar mucha multa. They speed a lot too. Las personas de Estados Unidos parece que cumplen bien la ley. Yo también he subido la autopista de Estados Unidos, también son de acelerar. Si permiten 60 millas, van a 70 y las personas parece que les agrada infringir la ley. Y aunque infringen la ley, no le agrada ser atrapados. Infringí la ley, no dice eso. Hoy tuve mala suerte, me atraparon. Así dicen. Las personas de Estados Unidos son así también, ¿verdad? Sí, así es. Por eso, señores, las personas han infringido la ley. Como Dios es amplio en misericordia, aunque decidió destruir a todos, como todas las personas infringieron la ley, como no puede destruir a todas las personas, Dios creó una nueva ley para poder salvar. Por eso Jeremías capítulo 31, versículo 31. Si vemos Jeremías capítulo 31, versículo 31, ¿qué clase de persona le agradará más? Cuando Dios creó otra ley, una nueva ley, ¿a quién le agradará más esa ley? ¿A quién le agrada más? Sí. A los pecadores le agrada más, ¿verdad? Los que cumplen toda la ley no le agrada. Pero lo importante es, hay una cosa que nosotros debemos de saber. Por si acaso hay alguien que piense, pero yo soy bueno. Deben haber muchos. Hay personas que piensan, yo soy un poco bueno, pero es mentira. Todos nosotros infringimos la ley de Dios. ¿Me hago entender? No hay nadie que no haya incumplido la ley. Dios hizo nueva ley. Y eso es lo que dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Creando esa ley, la puso dentro del arca de Jehová y como está tapado, las personas conduciendo su coche en la autopista deben ir a 100 kilómetros, pero van a 120, 130. Y así, si viene un móvil policial, disminuye la velocidad. ¿Usted también es así? ¿Usted lo ha hecho? Sí, es cierto. No todos nosotros somos así. Después que pasa el policía, otra vez aceleramos. ¿Verdad? Sí, las personas de Estados Unidos también son así. Sí, nosotros somos personas que incumplimos la ley. Según esa ley, debe maldecir. Maldito. Uno no puede menos que recibir maldición. Dios, pero como Dios nos ama, creó una ley para poder salvar. Él creó una ley para poder salvar a nosotros que incumplimos la ley. Como yo hablé al principio, el hombre llamado Naminam era asesino. Él debía de recibir la pena de muerte. Pero él, dentro de la prisión, creyó en Jesús.
아주 착하게 살았어. And Y before, vi- and he became more good than anyone y else. vivió 검사가 볼 때 In the haciendo el prosecutor's bien. eyes, 이런 사람은 살려야 돼. a pero person like him should be saved. 죄를 지어 mirando al 살인했지만 fiscal, este tipo de persona hay que salvar. Sí, cometió pecado, pero mató, pero su corazón cambió, pero se hizo nuevo. 남인한 씨가 왜 죽었습니까? But why Había was que Naminam put to death? salvar a 한국의 법에는 esta clase de hombre. 죄를 지으면 사형하는 ¿Por 법은 qué 있지만 murió el señor Naminam? En la ley de Corea, si comete pecado, hay una ley de pena de muerte, pero no hay ley para salvar a la persona que recibió la sentencia de muerte cuando se arrepiente. Por eso dice que el oficial lloró, derramó lágrimas. Esta clase de persona hay que salvar. Aunque debía de salvar, 이런 사람 살려야 한다. aunque mató a este hombre, pero él cambió. Hay que salvar a esta clase de persona, pero lamentablemente no hay ley. Qué triste. Esta persona estaba muy triste. 네, 한국 국회의원들은 그런 법을 못 만들었습니다. Los congresistas coreanos no pudieron crear aún esa ley. Dios es diferente a los congresistas coreanos. We who have sinned, 악한 우리를 we who are evil, Nosotros que somos sucios, we who are dirty, nosotros 살리는 법을 que 만든 somos 것입니다. malos, Él creó una ley para salvarnos a nosotros que cometimos pecados. Hallelujah. 그 법은 That law, Amén, aleluya. Esa ley, hasta un asesino puede vivir un ladrón, even though you lied, aunque adultere, puede vivir, aunque mienta, puede vivir. even those who have committed evil, Para que la persona God made a que law ha that could hecho save them. maldad, a través de esa ley puede vivir. Creó So the path for la all ley. of us to live was opened. 아멘. Amen. Amén. 아멘. Amen. 지금 이제 우리는 그 법에 따라서 Nosotros, And según esa according to that ley, law, 살게 되는 것입니다. we are able to live. 자, podemos vivir. 33절 봅시다. Let's look at verse según esa 33. ley, podemos tener vida. Vamos a ver el versículo What does it 33. say? But this shall be the covenant that I will make Pero with the este house es of el pacto Israel que haré after con la those casa de days, saith the Israel Lord. después de I will aquellos put my días, law in dice their Jehová. inward parts, Daré and mi write it in ley their en hearts, su and will mente be y their la God, and they shall be escribiré my en su people. corazón. 그날 이후로 저희와 세울 언약이라 Y yo 하니 seré a So this is ellos the covenant I will por make with Dios them y after ellos me those serán days. por 내 pueblo. 법을 My law Después de aquellos 돌기세에 días, 기록하지 아니하고 will not ese es be el pacto recorded que on the haré. tablets of No stone, pondré mis leyes en 마음에다가 기록하겠다. but dos recorded tablas de in your piedra. heart, Hizo que sea escrito en el corazón. recorded in your Hizo thoughts. que sea escrito en la mente. Si surge un corazón lujurioso, 내 마음에는 하나님 법이 안 돼. la ley de Dios dice no. 내 마음에 미운 마음이 일어나면 Si en mi corazón surge el odio, 내 마음 안에 있는 하나님 법이 la ley de Dios que está en mí, says no. no. 그래서 That is Por eso, how 우리가 죄를 짓지 않아 이길 수 있도록 그렇게 길을 여신 거죠. that is how the doors were open for us to live nos ha overcoming sin. abierto un camino para vencer el pecado. Veamos versículo 34. And they shall Vamos a teach ver, no more every no man his neighbor and every man his enseñarás brother, más saying, Know the Lord, for they ninguno shall a all su know me, prójimo from ni the least ninguno of a su them hermano, unto the greatest of diciendo, them, saith the conoce a Lord. Jehová, For I will forgive porque their todos me iniquity, and I will conocerá, remember their sin desde el más no pequeño more. de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta ley, desde el más pequeño hasta el más grande, no enseñará más ninguno, porque debe el más pequeño hasta el más grande me conocerá. ¿Qué sigue? Perdonaré la maldad, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 여호와의 말입니다. Saith the Lord. Esta 이게 es 두 번째 법입니다. This la is the second segunda law. ley de Dios. Do you understand? ¿Me hago entender? Amén. 첫 번째 법은 La The primera first ley, law, 죄를 지으면 멸망이야. if si you commit cometes sin, you're pecado, es destroyed, destrucción, you're es cursed. maldición. 사망을 당해야 Debes 돼. recibir la muerte. Destruction and death. 근데 이제 두 번째 법은 Pero But la the segunda second ley, law, 내가 그들의 죄악을 for yo I will perdonaré forgive la their maldad iniquity, de ellos 다시는 그 죄를 기억지 and 않으리라. I y will no me remember their sin acordaré no más more. de su 그게 pecado. 하나님의 법이었습니다. Esa fue la ley de Dios. 근데 이제 아직까지 However, No until dijo, 그 now, 법을 세운다고 하지 아니하고 그 법을 세운다고 하지 아니하고 instead of todavía no establishing that law, estableceré esa ley. 언젠가 내가
법을 그렇게 세우려. Dice, algún día yo estableceré esa ley. 그러니까 언제인지 아무도 모릅니다. Entonces, ¿cuándo? Nadie lo sabe. Hasta que aparezca esa ley. 죄를 지으면 멸망을 당해야. Si uno comete pecado, debe de recibir la destrucción. Dio su promesa diciendo, he aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y pasó el tiempo, pasó un año, pasaron 10 años, pasaron 100 años. Un día fue atrapada la mujer adúltera. Ahora esta mujer fue arrastrada delante de Jesús y ellos dijeron, Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Moisés dice, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Jesucristo debía juzgar a esta mujer. En ese momento estaba la nueva ley. No. Todavía no estaba. Todavía no estaba esa ley. Pero dijo que establecerá cuando vengan esos días. Esa mujer fue atrapada en medio del adulterio. ¿Me hago entender? Tenía que juzgar a esa mujer. Había solo una ley, la ley. La nueva ley no fue creada. ¿Me hago entender? Entonces, en la ley de Moisés dice que tales mujeres deben ser apedreadas. Según la ley de Moisés, esa mujer debía morir apedreada. Para que esa mujer viva, necesitaba una nueva ley. Por eso Jesús, para salvar a esa mujer, ¿qué hizo? Escribió con su dedo. La primera ley, Dios, con la mano, escribió en las tablas de piedra. Esta es la ley que mata. Son los 10 mandamientos. Pero Jesucristo necesitaba una ley para poder salvar. Dice, he aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No me acordaré más de la maldad de ellos. Dijo que establecería esta ley. Atraparon a esta mujer adúltera. Cuando fue atrapada, la mujer adúltera y fue traída, aún no había nuevo pacto. ¿Qué es lo que había? Solamente la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿tú pues qué dices? Jesús amó a esa mujer, quería salvarla, pero sin ley, como no podía salvar a esta mujer, otra vez Jesús escribió en tierra con su dedo. Hizo la nueva ley. Aquellos que cometieron pecados, aquellos que adulteraron, aquellos que hicieron maldades, aquellos que mintieron, aquellos que envidiaron. Yo perdonaré, no me acordaré más de su pecado. Esa ley que había prometido en el Antiguo Testamento, ahora en ese lugar lo había escrito.
Ahora llegó la nueva ley. La mujer adúltera fue atrapada en medio del adulterio. Según la ley de Moisés, no puede menos que morir apedreada. Los escribas preguntaban, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿tú pues qué dices? Jesús escribe la nueva ley. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y con esa ley juzga. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Como hay nueva ley, podía hablar de esa manera. Ahora Jesús, en el año 1491 a.C., creó el libro de la ley. Cuando Jesús pasó los 30 años, con su dedo escribió la nueva ley. Ahora entonces hay dos leyes. La primera ley que nos hace recibir destrucción y maldición. La segunda, escrita por Jesús, no me acordaré más de su pecado. Hoy yo declaro libertad a ustedes. Elijan uno de los dos a su gusto. ¿Y mediante qué ley quieren ser juzgados? Yo quiero ser por primera ley. Yo quiero ser apedreado por la primera ley. Esas personas levanten su mano. Levántenlo. Les tiraré la piedra con una piedra. No hay nadie, ¿verdad? Señores, nos ha dado libertad. Podemos recibir el juicio mediante la ley o podemos ser juzgados por el nuevo pacto. ¿No es sorprendente? Realmente Dios es maravilloso. Mediante esa ley, la mujer adúltera, ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno, no te condeno, no te condeno, no te condeno, no. Aleluya. Hizo una ley que nos salva. Jesús juzga a la mujer adúltera. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de Moisés? No. Con la nueva ley. Jesús, ¿qué le dice a esta mujer? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando yo fui a Kenia, ¿hay alguien de Kenia aquí? Ah, sí. Kenia, Nairobi, son 1.600 metros a nivel del mar, ¿es correcto? Sí. Por eso está en una región muy alta y falta oxígeno. Pero los maratonistas salen de Kenia. Como las personas de Kenia viven a 1.600 metros del nivel del mar, les falta oxígeno. Y siendo unas personas que vivió siempre ahí, cuando vienen a Corea, y como es a 100, 200 metros al nivel del mar, hay mucho oxígeno y por más que corran maratón, no les falta aire. Yo todavía cuando voy a Kenia corro un poco y me falta aire, porque México también es un poco alto. Yo visité México
남미에 And also in South Ahí también America, es un poco alto. 4,500m Y en esa parte de Sudamérica, live at 4,500 en Sudamérica hay un meters above sea level. lugar que es un Where poco is that? alto. ¿Dónde es? A 4.500 볼리비아 metros. 라파스. La Paz, Bolivia. Donde a Bolivia, La Paz. Sí, las personas allí viven muy bien. Esas personas, ¿por qué viven en un lugar tan elevado de 4.500 metros? Porque So many wars and so many enemies. si surge una guerra 4,500m. y vienen los live in a high enemigos, area, 4,500 meters. 우리 교회 목사님들이 지금 라파스에 tenían miedo que el enemigo los ataque, por eso viven a esa altura. Los pastores de nuestra iglesia, cuando van a hacer campaña a La Paz, todos vomitan, todos terminan medio muertos. Pero los que viven en La Paz pasan como si nada. They live at 16, Por 1700 eso, meters como above las sea personas level. de Kenia viven a 1.700 a 1.600 metros, como están acostumbrados a falta de oxígeno, aunque corran todo el día, en lugares como Corea no se agitan. Nosotros, And I've never been to La Paz. I wanted to yo no go. fui a La Paz. Cuando quería ir, los hermanos no me permitieron ir. Pastor Par, usted es viejo. Si usted va a morir. Por eso no pude ir. And so I Por eso said, I les gotta dije go to que heaven, tengo I gotta que go to ir a un higher lugar places. más 알to. alto. Porque el reino, como el reino de los cielos, ellos me respondieron, pastor, cuando vaya al reino de los cielos no va a ir con este cuerpo, tiene que ir cambiado. Por eso dije, cierto. Por eso, aunque quise ir una vez, pero los hermanos como me impidieron, creí que no era bueno ir contra ellos y no pude ir a La Paz. En el caso de México, Toluca son 2.200 metros. En aquel lugar pasé bien y también realizamos seminario. Hasta 2.300 metros pasé como si nada. No fui todavía a lugares más altos que eso. ¿Qué es lo que yo quiero decirles a ustedes ahora? Cuando uno corre el maratón, la ley de maratón son muy raras. 여러분 마라톤은 우리가 이제 해서 세계 사람 다뭐 1등 하면서 그 나라가 마라톤 그 금메달 따잖아요. ¿Qué tipo de ley es, señores? El maratón. 여러분 한국도 마라톤에서 금메달을 여러 차례 땄어요. El maratón, haciéndolo a nosotros, juntándose las personas del mundo, las personas que, 예를 들어 한국이 마라톤 나올 때 por ejemplo, 한국 국민들이 다 Corea también en varias veces o varias oportunidades ganó medalla de oro. Pero ¿cómo es la ley de maratón? Por ejemplo, para que Corea gane una medalla de oro, todos los ciudadanos de Corea deben ser 여러분 그 법 알죠? primero en maratón. 미국도 그렇죠. ¿Ustedes conocen esa ley? 맞아요. 그렇기 때문에 Como es así, 텔레비전을 딱 봅니다. We watch TV. 그 늙은 할머니 계십니다. And there's an elderly grandma. no es así. Solo un representante Oh, I'm out of breath. debe de llegar y la medalla debe llegar primero y la medalla de oro regresa a Corea. ¿Conocen esa ley, verdad? Así es en Estados Unidos también. Por ejemplo, si uno viendo la televisión, hay una abuela de edad, ay, mi cintura, y que empieza a gritar, la medalla de oro es nuestra. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? La ley de maratón, un maratonista representante llega primero y todos los ciudadanos tienen la medalla de oro, ¿verdad? ¿Es así? Y ¿saben quién es nuestro maratonista? Es Jesús. Él llegó primero y fue justo. Somos justos. Amén. Con esa ley fuimos justificados. ¿Es correcto? Sí, señores, el recorrido completo de una maratón es de 42.195 kilómetros, ¿correcto? 26 y un cuarto de millas, ¿verdad? Yo, mi corazón no es muy bueno. En el año 1999 mi corazón estaba muy mal
En ese momento, milagrosamente sanó mi corazón. Eso le contaré en otra ocasión. Y luego de que mi corazón mejoró, comencé a correr. Al principio, enfrente de mi iglesia había un patio de la escuela. Una vuelta eran 300 metros. Después de correr 2 vueltas, me dolían mis costillas y no podía continuar. Seguí corriendo y seguí corriendo. Así llegué a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, hasta 5 kilómetros. Se siente muy bien. Uno se toma una ducha. Y en ese momento compré unas pequeñas zapatillas y las llevaba en mi mochila, y cuando fui a África me lo puse, cuando fui a Rusia también, cuando iba a las campañas, por las madrugadas corría. Hay médicos hermanos y me decían: pastor, a su edad solo caminar está bien, las articulaciones se dañan. Dijeron que se dañaban fácilmente, que eran débiles, que dejara de hacerlo. Desde ese momento comencé la natación, haciendo maratón. La distancia que más corrí fue de 5 kilómetros. Dice, si el maratonista el representante llega primero, nosotros somos medalla de oro. La abuela dice, medalla de oro. Una persona que tuvo accidente de tránsito y quedó internado en el hospital y se lastimó la pierna y dejaron colgando su pierna viendo televisión. Dice, recibimos medalla de oro. ¿Cómo una persona inválida puede recibir la medalla de oro? Jesús, nuestro deportista representante, si Él nos hace justos, quien crea en Jesús, entonces recibe el perdón de sus pecados. Él hizo esa ley. ¿Quién lo hizo? Dios. En San Lucas, en San Juan capítulo 8, sobre la mujer adúltera, siendo atrapada en medio del adulterio, no puede menos que morir apedreada, pero viniendo delante de Jesús, Jesús debe salvar a esta mujer. Como hace la nueva ley, escribe en el suelo con el dedo. Levantándose, dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y otra vez escribió en el suelo. ¿Saben por qué escribió 2 veces? La ley fue escrita también 2 veces. Escribiendo la primera ley, se quebró y tuvo que escribir por segunda vez. También la ley fue escrita 2 veces. La ley que nos salva también debía de escribirse 2 veces. Escribiendo la primera vez: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Escribió por segunda vez en el suelo con su dedo. Escuchando esa palabra, todos acusados por sus conciencias se volvieron. Jesús quedó solo con esa mujer. Ahora Jesús juzga a esta mujer. ¿Con qué ley? Juzgó con la nueva ley, no con la ley antigua. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor. Jesús dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la sentencia mediante la nueva ley. Jesús, como ama a todos ustedes, desea sentenciarlos con la nueva ley. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas están bajo la ley. No, voy a recibir el juicio mediante la ley. Aquellos que quieren recibir mediante esa ley,
ley, entonces háganlo libremente. A ver, levante la mano, aquel que quiere. Creí que por error por lo menos una persona iba a levantar la mano, pero no hay ninguno. Señores, creo que están escuchando bien mi predicación. Nadie levantó su mano. Es sorprendente, ¿verdad? La nueva ley es la ley que los salva. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Como Dios había prometido así, Dios perdona nuestra maldad y no se acordará más de nuestros pecados. Si Dios no ha perdonado nuestro pecado, nuestra maldad, y se acuerda de nuestro pecado, entonces Dios se hace pecador porque ha infligido la segunda ley. Dios no incumple la ley. Por eso cumple su promesa, estableciendo nueva ley, y nos dice, y les dice a todos ustedes, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Es creer en esa palabra. Pueden decir amén. Dios, porque los ama, hizo nueva ley que puede hacer vivir a todos. Y yo por eso todos los días anuncio este evangelio. ¿No es maravilloso? Aleluya. Alabo al Señor. Agradezco delante de Dios. Si también la República de Corea hubiera tenido esa ley, el hermano Naminam no hubiera muerto y habría trabajado para el evangelio. Como en la República de Corea no hay esa ley, no hay ley para salvar al pecador. En la ley de Dios, cualquier pecador que sea, hay ley que lo salva. Por eso es que podemos recibir la gracia. Oremos. Dios Padre Santo, te agradecemos. Nos ha amado a nosotros que debíamos de recibir destrucción por el pecado. Usted no solamente envió a Jesús y nos perdonó, sino que nos ha hecho anunciar este evangelio. Le agradecemos por eso. Usted hizo una ley que nos puede salvar. Jesús murió por nuestros pecados y perdonó nuestros pecados. Agradecemos a Dios que nos ha dado la preciosa gracia. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar la libertad en esta ley, alabar a Dios y agradecer. Le glorificamos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.